establecer un punto que es rostros oscureciendo lejos de la presencia de Dios. Y si los rostros están oscureciendo lejos de la presencia de Dios, quiere decir que los rostros pueden tener luz si están en la presencia de Dios. Es claro, ¿verdad? No hay más balanza ni hay nada misterioso. Si estoy lejos de la presencia de Dios, empiezo a oscurecer. Si estoy cerca de la presencia de Dios, empieza mi rostro a brillar, a resplandecer y empiezo a estar en la luz. Así que voy a partir de una de las proporciones bíblicas, que es el Salmo 31:16, obviamente donde el rey David nos enseña directamente esta frase. Y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Un versículo muy chiquito, muy fácil de aprender. Y obviamente que podemos tener nosotros siempre en nuestro corazón. Vamos a repetirlo otra vez. Haz resplandecer tu rostro, o sea, el rostro de Dios, ¿en quién? En tu siervo. Ahora, note que esta palabra que está utilizando aquí en el original no es siervo. La palabra en original es esclavo. ¿Ok? Sálvame por tu misericordia. En el hebreo original, la palabra de Dios pudiera cambiar un poquito, y en lugar de decir, haz resplandecer tu rostro, diría, haz brillar tu rostro sobre tu esclavo. Sálvame con tu bondad. Utiliza la palabra original Hesed, tu bondad. ¿Cuántos de ustedes están preparados para en una situación difícil poderle decir al Señor, Señor, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame con tu bondad, sálvame con tu misericordia? Oremos. Gracias, Padre Celestial. Nos presentamos humildes ante ti, esperando que la misericordia que tú tienes guardado para nosotros nos llegue el día de hoy y que sea tu corazón, Señor, puesto en cada uno de nosotros, tu mente en cada uno de nosotros, que podamos tener la mente de Cristo, Señor. Ayúdanos a ir viendo al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Llévanos con tu mano poderosa de poder a estarte buscando todo el tiempo. Sabemos que a veces tendremos que avergonzarnos de cosas que hacemos, pero sabemos que tú quieres restaurar siempre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no existe ninguna condenación para los hijos de Dios. Pero tenemos que ir directamente a mostrar ese testimonio a los demás. Un testimonio de irreprensibilidad, un testimonio de perfección. No en perfección de carácter, sino en perfección de la palabra, Señor. Ayúdanos a estar contigo, a meditar todos los días, a tener la cabeza siempre puesta en nuestros conceptos que hemos aprendido de ti. Que ese mar que ha entrado a nuestro cuerpo, que no es el suficiente, porque nunca va a haber suficiencia en la Biblia, siempre va a haber más. Ayúdanos a que podamos rescatarlo y que siempre esté activo para que los demás también puedan aprender. Ayúdanos, Señor, para que resplandezca tu rostro en nosotros el día de hoy y podamos entender lo más posible de este tema. Sabemos que mucha gente ha dicho que esto ya no funciona, pero nosotros en fe sabemos que tú eres el de ayer, el de hoy y el de los siglos santos. Ayúdanos, Señor, a saber que tú puedes hacer resplandecer nuestro rostro de diferentes maneras, de diferentes formas y ante diferentes circunstancias. Ayúdanos a ser siempre unos buenos testigos de ti, Señor. Te pido, por favor, en este momento por cada uno, transfórmales, Señor. Si es necesario cambiar, cámbiales, Padre Celestial. Te pido también por mí, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que pueda hacer las cosas que tú has designado el día de hoy
y pueda tener claridad al dar la palabra y la enseñanza. Gracias, Señor Padre Celestial. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tenemos lo más maravilloso de nuestra vida, que es la presencia de Dios, viene una gran pregunta: ¿por qué es difícil entonces estar en la presencia de Dios? Las respuestas son diversas. La Biblia nos revela que un pecador no puede resistir estar dentro o en el contexto de la santidad de Dios. Regularmente el pecador, por mucho que se haya arrepentido, teme, tiembla y se aleja de la presencia de Dios. El ejemplo lo podemos encontrar en Israel, en el capítulo 20 del Éxodo, en donde todos vieron la presencia de Dios revelada, en donde todos pudieron ver los primeros 2 mandamientos, escucharlos, escuchar el shofar de Dios y todos decir: Señor, por favor, Moisés, que Dios ya no hable con nosotros, que hable contigo, pero no con nosotros, porque no queremos morir. Y todo lo que el Señor diga, eso haremos. Cuando muchas veces se dan las discusiones de que no necesitamos como intercesor a Jesús, esta es una de las figuras en las cuales Moisés participa. Dios no volvió a hablar al pueblo directamente, todo lo hizo a través de Moisés. Así que nosotros podemos hablar a través de Cristo a Dios. No hay nada de controversia en eso. Esto pudiera sonar muy contradictorio en lo natural, no sé si usted lo piensa. La mayoría del tiempo, cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, ¿qué es lo que queremos hacer? Salir corriendo de ahí. Tenemos miedo de lo que pueda pasar. Si se va la luz en un lugar, usted se va a poder dar cuenta. Yo he tenido la experiencia de estar en lugares donde hay gente y luego la gente empieza a gritar. La gente empieza a moverse, la gente empieza a inquietarse y la pregunta es, ¿por qué? Si te gusta estar en la oscuridad. Pero hay temor en la oscuridad. Y la persona empieza a buscar la seguridad de dónde se encuentra la luz. Pero en el camino de Dios parece que todo esto es un tropiezo. Y cuando podemos caminar a la luz, que es Dios, tratamos mejor de caminar al mundo, que es la oscuridad. Como que se siente uno contradictorio. No sé si usted lo ha pensado. Buscamos la luz para sentirnos seguros, pero la luz de Dios, que es la que mayor seguridad nos da, tratamos de rehuirla. Jesús nos exhorta que debemos de estar siempre en esa presencia de Dios. Nos enseña que el tiempo en oración. Y Jesús dice que nuestra fe la tenemos que poner siempre en acción. ¿Por qué? Porque uno de los ingredientes reales del que es creyente, ¿verdad? Real, voy a repetirlo, discúlpenme la redundancia, es ser sal en la tierra y la ¿qué? Luz del mundo. Leámoslo en Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede ¿qué? Esconder. Repítelo conmigo y con mucha fe. Usted es la luz del mundo. Pero la única manera de ser luz del mundo es estar en la presencia de Dios física y espiritualmente y obviamente aprendiendo su palabra. Aquí es donde empieza el problema. ¿Tengo que aprender la palabra de Dios? Salmo 119, 105. Usted conoce el versículo porque lo repetimos mucho. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y dice que lumbrera a mi camino. Vuelvo otra vez a preguntarles. ¿Por qué si en lo natural queremos salir de la oscuridad? ¿Por qué ante lo espiritual nos queremos quedar en lo oscuro? Muy interesante, ¿no? Piensa en esto. Si hubiera un auditorio de miles de personas o un estadio y cada uno de ellos está ahí seguro viendo un partido, un juego, pero de repente se apaga el estadio, la reacción directa, ¿cuál va a ser? La mayoría va a buscar las salidas, va a empezar a caminar, va a tratar de correr, va a tratar de gritar, va a entrar en pánico porque la persona no quiere estar ¿en dónde?
en la oscuridad. Imagínense que nuestra alma, y esto ya es una exhortación fuerte, no quiera salir de la oscuridad espiritual. No se quiera mover, que se siente a gusto. Es más, que es compatible con esa oscuridad. Y que cada vez nos acerquemos a un padre llamado Satanás en lugar de acercarnos a un padre llamado Dios. Esto es tremendo. Es tremendo. Ahora, ¿qué es lo correcto? En lo espiritual, Dios nos dice que estar en la oscuridad nos trae muerte. Imagínense ahora que el Espíritu Santo de Dios viene a su vida, prende una veladora en usted. Y ahí donde está todo ese estadio de gente, empieza a prender la luz. ¿Los demás pudieran tomar luz de usted? Sí, ¿y sabe por qué? Porque no es la luz de usted, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo trabajando por los demás. Así que los demás pudieran agarrar cada uno su veladora y encender miles de veladoras y millones de veladoras. Y entonces el estadio, en lugar de estar convocando un partido humano de fútbol o lo que usted quiera, se podría hacer una congregación completa alabando a Dios. Pero la mayoría de nosotros ya no tenemos ese peso de fe espiritual. La mayoría de nosotros ya nos hemos apachurrado. Por más luz que usted dé, porque le ha sido otorgada, usted no se apaga. Usted estará siempre encendido. Usted estará siempre encendida. Le digo una cosa, dice que hasta el final de los días, la luz admirable de Cristo estará presente. Cosas que desaparecen en ese tiempo, las estrellas, la luna, el sol. No es necesario más que la luz de Cristo. Le pregunto ahorita en este momento entonces. ¿No es vital que nosotros, que se nos ha otorgado gratuitamente la luz de Cristo, no la podamos poner en ejercicio para que los demás estudien, sigan, busquen, testifiquen, aprendan, se conviertan al Señor? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos viviendo de qué lado? ¿De la oscuridad o de la luz del Señor? Repetimos nuevamente el versículo, como dije, yo creo que para este momento usted ya lo tiene de memoria. Haz resplandecer, haz brillar tu rostro sobre tu esclavo. Sálvame por tu misericordia. Resplandece tu rostro en mí. Fíjese, si usted hiciera esa petición en las mañanas, cuando se despierta, resplandece tu rostro en mí. Y ahorita va a ver por qué le digo que esto tiene que ser todos los días, porque hay muchas veces en las cuales no entendemos por qué tenemos que hacer esta solicitud. De acuerdo a la Biblia podemos encontrar dos explicaciones. Una está fuera de la Biblia, otra está dentro de la Biblia. Y la primera explicación, ¿qué significa resplandecer tu rostro sobre tu siervo?, es una explicación sociocultural. ¿A quién le gustan los dichos? De tal palo, tal astilla, ¿verdad? ¿Qué otro dicho puede haber? Bueno, muchos puede haber. Pero hay muchos dichos que nos ayudan. Bueno, la explicación sociocultural nos dice que las culturas del Medio Oriente lo usaban como un dicho popular. La Biblia instruye que muchas personas no deberían de utilizarlo, mas sin embargo sabemos con la instrucción bíblica que la tendencia, especialmente de las tribus cananeas, era hacia el mar. ¿Se acuerda usted de Génesis 13, versículo 13? ¿Qué dice? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Está escuchando? Los hombres de Sodoma eran pecadores contra Jehová, eran malos contra Jehová en gran manera. En otras palabras, conocían de Jehová, pero utilizaban el nombre de Dios ¿para qué? Para ir en contra de su voluntad,
para usarlo para establecer la ira de Dios, para en otras maneras confrontarse con Dios. Pero ellos utilizaban la expresión cuando ya sentían que estaban cometiendo pecado. Resplandece tu rostro sobre tu siervo. Y ese dicho popular era ¿para qué? Porque creían que con este dicho tendrían un alivio de la ofensa que estaban haciendo a Dios. O sea, en este momento la persona decía, ok, no sé si cometí pecado o no, pero Señor, por las dudas, resplandece tu rostro sobre tu siervo. Ahora, número 1, estos hombres no eran siervos de Dios. Y número 2, no creían realmente en Dios. Y número 3, simplemente combatían contra Dios. Ahora, cualquier cosa semejante en este momento, en esta realidad actual, es pura coincidencia, ¿eh? Sí, porque no va a decir que los cristianos no empiezan a tener ese mismo síntoma. Buscamos a Dios como salvavidas, como remedio rápido, no nos importa las cosas, pedimos de corazón, ocupamos a Jesús de 9 a 11, ofendemos su santidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser perdonados. Y hay miles de ejemplos que pudiéramos hacer de esto. Tus pecados de ayer, de ahora y del siempre ya están perdonados. Así que hay libre tráfico, libre freeway para que usted peque lo que usted quiera. Solamente tiene que decirle, perdóname Señor, porque tú sacrificaste tu vida por mí en la cruz del Calvario, y como ya se dio ese sacrificio, todos los pecados están perdonados. Y no solamente eso, queremos incluir después a todo el grupo, porque Dios ama a todos, entonces no hay ninguna tribulación y no hay tampoco ninguna sentencia para nadie, cosa que es totalmente errónea. ¿Cómo lo hacemos ahora? Oh my God. ¡Oh, Dios mío! O otro estilo, Dios micho. Una expresión que pareciera incluso ofensiva para Dios. Porque hay un mandamiento que dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Mis hermanos, este no es el freeway del pecado. Pero sin embargo, muchos de nosotros vamos a alta velocidad. Porque pensamos que Dios no se disgusta por nada. La ira de Dios ya pasó. No hay nada que hacer, no te preocupes, eso ya pasó. No, mis hermanos, no es así. Estamos entrando en esa condición en donde cualquiera de nosotros creemos que solamente con el decir, oh Dios mío, perdóname, es suficiente. No, el perdón tiene que venir con la misma dimensión del pecado que cometiste y con el mismo dolor de la ofensa que cometiste. Si hiciste llorar a alguien, lo mínimo que tienes que sentir es dolor por haber hecho llorar a alguien. Ahora no te digo si le golpeaste, si le robaste, si le quitaste víveres. O sea, por favor, entendamos que la Biblia tenemos un Dios justo. No es un Dios que le importa poco lo que hagamos. No, es un Dios que nos está viendo todo el tiempo. No usemos el nombre de Dios en vano, mucho menos para cubrir nuestro pecado y el de los demás. Eso es lo que hacían los cananeos. Y si ustedes se dan cuenta, lo voy a decir muy duro, Sodoma y Gomorra desaparecieron con fuego. Se fueron calientitos. ¿Cierto? Fritos como chicharrón. Mis hermanos, ese es el destino final. Fritos como chicharrón, calientitos. Sigamos usando la frase, no hay problema, Señor, perdóname. Yo aquí estoy tranquilo. Moody decía, hacer las cosas de Satanás como si fueran buenas, es corrupción. Esto es una vida que el engañador eres tú mismo. Ah, sí, pero somos bien buenos para echarle la culpa a Satanás, ¿verdad? No es que Satanás me puso tropiezo. No, es que Satanás me hizo pecar. No, es que Satanás me dio la tentación. No, ve lo que dice Moody. Hacer las cosas de Satanás como si fueran buenas, es corrupción. Eso es una vida en que el engañador no es Satanás, eres tú mismo, eres tú misma. Si queda clara esta explicación, entonces es muy fácil decir, resplandece tu brillo, tu rostro en mí,
pero tengo que decir las condiciones diferentes. No soy tu siervo, número 1, y tampoco me la creo que tú estás haciendo algo en mí. Por favor. La segunda explicación es una explicación teológica. Y aquí la mayoría de los teólogos se juntan para decir que el salmista está pidiendo la bendición arónica. ¿Sí recuerda la bendición arónica? En número 6, versículo 22 al 26 la vamos a leer. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y aquí está la frase. Por lo tanto, ya teológicamente cumplimos. Y tenga de ti misericordia. O sea, ya cumplimos completo, ¿no? Tenga bondad de ti, tenga gesed. 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué? Paz. Ponga shalom, sería en hebreo. Y nosotros tenemos un príncipe de paz, alguien que siempre nos mandó a las casas y que dijo, lo primero que tienen que llegar a las casas es decirles, shalom alejen, la paz esté con ustedes. Y a donde quiera que ustedes se muestren, haya paz. Y es verdad que cuando nos juntamos los cristianos siempre estamos en paz, especialmente con nuestra boca, ¿verdad? Con nuestros chismes. Especialmente con nuestras perspectivas de rivalidad, de celo, contienda. Me imagino que sí estamos en paz. Entonces, bajo esta perspectiva quedó concluida la clase. Se acabó. Ya. Acabamos, ¿verdad? Pero bueno, hay un problema. No sé si usted ya lo vio. David no está pidiendo en lenguaje popular o de una manera popular, Señor, resplandece tu rostro sobre mí. No. Pero tampoco por el otro lado, porque por el otro lado tampoco está haciendo una petición de una bendición. Usted nota que no está pidiendo nada. ¿Qué es lo que está diciendo David? Él está replanteando la pregunta y lo que está haciendo David es haciendo una petición. Hay una gran diferencia entre bendición y petición. No voy a entrar ahorita en detalles, pero me imagino que ya usted ya la figura. O sea, no es lo mismo pedir un regalo, que te lo den cuando estás tranquilo, calmado, todo, vamos a decir, hasta como una medalla, a hacer una petición real de algo que necesito para cambiar mi vida o de una necesidad que tengo. David aquí está haciendo una petición, entonces ya estamos en un problema. Número 1, el primer problema, David está reconociendo que para que resplandezca su rostro es necesario, ¿qué? Que Dios cambie a la persona. Segundo, solamente esto se aplica a creyentes de Dios. Para tratar de resolver entonces cuál es la petición, ¿le parece si originamos un estudio desde la perspectiva de la palabra? ¿Qué significa la palabra resplandecer? Y desde ahí vamos a empezar con la palabra original que es airá. Como si fuera ira, pero decir airá. Y obviamente la traducción directa es luz o reflejo de luz, porque la raíz original de airá viene de la palabra or. Or significa luz. Cuando dijo Dios que se haga la luz, eso fue lo que pronunció, la palabra or. Entonces esta palabra airá viene de luz. Esto significa que la luz es un reflejo ¿de quién? ¿Del sol? Ajá, la luna refleja el sol, pero el sol es un reflejo de Dios. No hay otra. Si Dios no pone luz en el sol, no hay luz, ¿verdad? Entonces hay aplicaciones socioculturales. Por favor, véalas con mucho cuidado. 6 aplicaciones culturales. Luz o reflejo de Dios. Entendimiento, aclarar, restaurar, sonreír y tener felicidad, bondad y aprobación de Dios nuevamente. ¿Qué está pidiendo David realmente en esta pequeña y simple fase? Dame
de tu luz, para tener entendimiento, para restaurar mi corazón, regresar a la sonreír, tener felicidad, porque tú vas a hacer el bien con tu bondad, pero estás aprobándome después de todos los pecados que he cometido, especialmente lo que hemos nosotros leído con Betsabé y Urías. Aquí pudiéramos terminar la clase también, pero si le parece bien, revisamos cada una de ellas y sus beneficios. Entonces vamos a tener 6 aplicaciones de qué significa que Dios restablezca, resplandezca, haga brillar el rostro de la persona. Así que número 1, resplandecer el rostro de una persona significa ser luz, llevando la presencia de Dios. Ser luz. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, ¿por qué no eres luz? Y ahora encontramos con Mateo. ¿Debemos de ser qué? Luz del mundo. ¿No contradice entonces el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? El creyente tiene que tener el rostro resplandecido y ser luz del mundo. No quiero preguntarle si usted brilla o no, o si usted es linterna de esas chiquitas o realmente es un faro grandote que puede incluso guiar un barco. Eso solamente cada quien lo sabe. Pero imagínese que lejos de la presencia de Dios podemos convertirnos en oscuridad. Rostros oscuros, rostros ocultos, y estaríamos pareciéndonos, siendo semejantes o incluso, ¿por qué no?, vivir como la gente del mundo. Así que necesitamos la presencia de Dios todo el tiempo. En forma figurativa, entonces, David, ¿qué está pidiendo? Restaura el poder de mi vida, Señor. Respáldame con tu presencia. Dame fuerza. Límpiame. Sáname. Pero sobre todo, que los demás puedan ver ese brillo del perdón. Que puedan ver la obra que has tenido en mí. Esto es hermoso, cuando la gente puede ver la obra que Dios ha hecho en ti. Entonces, lo extraordinario es que David reconoce algo que nosotros los cristianos hemos perdido. Que donde pasa Dios, hace resplandecer todo. Ahora, créalo usted o no lo crea, usted crea que se quedó en el Antiguo Testamento. Bueno, para mí, si Dios pasa ahorita, hace resplandecer todo. Cuando estamos hablando su palabra, hace resplandecer todo. Cuando creemos en su palabra, hace resplandecer todo. Si usted limita su fe, yo no puedo hacer nada. Pero la mía es que donde está la presencia de Dios, resplandece todo. Ezequiel, capítulo 10, versículo 4 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín, ya vimos los querubinos, ¿verdad?, al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, otra vez la presencia de la nube, ¿recuerdan? Es muy interesante que es la presencia y la gloria de Dios, porque dice que Dios se encontró con Israel a través de la nube para mostrarles su gloria. Y Jesús se va en una nube, se lo llevan en una nube para mostrar la gloria de Cristo. Y para mí ese es el verdadero momento de la coronación de Jesús, en donde el Padre hace el reconocimiento del trabajo de Jesús en el antiguo Israel. Y la casa fue llena de la nube y el atrio. Y ahora repite conmigo: se llenó del resplandor de la gloria ¿de quién? De Jehová. De la gloria de Dios. Si tú lo quieres decir, de la gloria de Yahvé, como tú lo quieras decir. Del Dios que creó los cielos y la tierra. Lo visible y lo invisible. Lo posible y lo imposible. ¡Wow! Ezequiel 43, versículo 1-2 dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí que la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, nuevamente, luz con gloria, luz con nube. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra
resplandecía a causa de su gloria. ¿Qué estamos diciendo? Que donde pasa Dios, resplandece todo. Apocalipsis 18:1, ahora por si lo dudamos, que solamente es una aplicación del Antiguo Testamento. Ahora vamos a irnos a tiempos futuros que todavía no vivimos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Wow. De aquí podemos aprender, si quieres que tu rostro resplandezca, repítalo conmigo con fe. Debemos de estar en la presencia de Dios. Ahora pudiéramos decir, ¿hay ejemplos reales en los cuales nos habla la Biblia de gente que le resplandeció el rostro? ¿Cuántas personas menciona la Biblia que le resplandeció el rostro? ¿Se lo sabe el dato? Bueno, vamos a verlo ahorita rápido. Número 1, el rostro de Moisés resplandeció. Después de 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua y estar en ayuno bajo la presencia de Dios, dice en Éxodo 34:29, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés, fíjese y note la claridad de esto, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado con Dios. Yo he visto a mucha gente que comenta, yo hablé con Dios esta mañana, yo estuve con Dios esta mañana, y yo le pregunto, ¿y por qué tu rostro no está resplandeciendo? Y ahora no lo voy a decir en el sentido físico, sino lo voy a decir en el sentido moral, en el sentido personal, en el sentido espiritual. Vienes con toda la congoja, con todos los problemas, sin fe, y luego me dijiste, es que hoy estuve con Dios en la mañana. Aquí dice que la presencia de Dios hace que tu rostro resplandezca, tu fe se aumente. Imagínense 40 días sin comer. ¿Cómo estaría uno? ¿Cómo quedaría uno? Como palito. ¿Cierto? Mas, sin embargo, todo lo contrario, Moisés bajó robusto y con el rostro encendido de luz. ¿Quién es el segundo? El segundo que vamos a poner en el orden es Jesús. El rostro de Jesús resplandeció. Mateo 17, versículo 1 al 3, esto es en la famosa transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Muchos dicen que los muertos están y que ellos ya no se van a despertar hasta el día de la resurrección. Mas, sin embargo, aquí hay un gran problema también que resolver, porque Moisés, de acuerdo a la Biblia, estaba muerto. Entonces, creo que hay otra actividad que Dios da a la gente que es creyente. Así que esto ya no voy a trabajar más porque ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? O sea, ustedes ya recuerdan lo que hablamos, incluso con la comparación entre los mismos 3 en el monte del Getsemaní. ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el tercero que resplandeció su rostro? Se llama Esteban. Y dice que el rostro de Esteban brilló. Pero hermano, no resplandeció como el de Jesús y tampoco dice que resplandeció como el de Moisés. Vamos a ver. Hechos 6, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿quién? De un ángel. Hermano, ¿ya te diste cuenta que no resplandeció? A ver, vamos a ver cómo es el rostro de un ángel. ¿Le parece bien? Apocalipsis 10, versículo 1 y 2. Y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto otra vez en una nube, con el arco iris sobre su cabeza,
y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Cómo es? Como el sol. Con esta escritura no queda duda que el rostro de Esteban resplandeció. Pero no solamente eso, Esteban es de los pocos que Dios les dio el privilegio de que se abrieran los cielos, vieran la gloria de Dios, vieran al Padre y al Hijo a su derecha. No, usted no va a encontrar a muchos que les den ese privilegio. ¿O sí? Sáquele cuentas en la Biblia. Por ejemplo, Felipe fue traspuesto, llevado a un lugar. O sea, evangelista tremendo. No dice que Felipe haya tenido el honor de ver abiertos los cielos, la gloria de Dios, ver al Padre y al Hijo a su derecha. ¿Resplandeció qué? Su rostro. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo de Hechos 6, capítulo 6, versículo 15 dice así, ponga atención, en este momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. En esta traducción no queda ninguna duda. Todos conocemos entonces la historia final de Esteban. Mis hermanos, el libro de los Hechos nos da este tipo de contundencias. No más en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿qué está pasando entonces con nosotros? Preferimos decir que estas manifestaciones solamente fueron en los primeros 100 años de la iglesia y se acabó. Que es mejor tener la profecía de la palabra y se acabó. Dios trabajaba de esa manera en el pasado, se acabó. Le voy a preguntar, ¿usted tiene derecho de limitar a Dios? ¿Usted tiene el derecho de marcarle los tiempos a Dios? ¿Usted tiene el derecho de decirle a Dios, ya no hagas cosas? La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos santos. Amén. Y Él puede manifestarse en su soberanía como Él quiera. Yo no sé si tú quieres vivir tu vida cristiana en fe, conviviendo con Dios, teniendo todas estas esperanzas, o simplemente limitarla. Hazlo como tú te sientas mejor. Pero yo te puedo decir que en la fe no podemos limitar la abundancia de bendiciones que Dios nos da. Hay una parte en la ciencia que se llama entropía, y la entropía nos ayuda de alguna manera a entender. Entropía, en palabras simples, se define como que todo aquello que se va separando toma diferente curso y origen y se va deteriorando. Aun cuando intenta estabilizarse, intenta balancearse y sobrevivir, ya no es igual o semejante de donde salió. Una célula del ser humano ya no es igual a hoy que como fueron su padre, su abuelo, su bisabuelo. Ya no es igual. El proceso de bipartición va haciendo la que la célula se haga cada día más vieja, más vulnerable. Por eso empezamos a arrugarnos, ¿no? Cambiarnos las canas, etcétera, ¿no? A enfermarnos. Porque empezamos a separarnos de lo que era la fuerza de las células madres en su inicio. Ahora empiece usted a pensar si nos empezamos a separar de Dios poco a poco, lentamente, porque a veces este proceso no se da muy rápido. A veces este proceso se va dando despacito, y dice Jesús que esto no trabaja. En Juan 15, versículos 5 al 6, que usted conoce muy bien estos versículos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Pero dice que el qué, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan ¿a dónde? En el fuego y arden. ¡Tremendo! Si nos separamos de Cristo, hacemos la ley de la entropía. Espiritualmente nos empezamos ¿a qué? A separar, a envejecer. Y aquí Jesús lo explica muy claro. Te vas a secar. A ver, échese una imaginada de una planta seca, de una fruta seca. Un cuerpo humano seco, ¿cómo se ve? ¿Ha visto un cadáver ya seco? Es un montón de huesos, ¿no? ¿Qué vida tiene eso? Eso es exactamente lo que Jesús nos dice. Sepárate de la presencia de mí, sepárate de la presencia del Padre y estás muerto. En Hechos 2, versículo 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llevarás al gozo de tu presencia. Con lo que le he dicho hasta ahorita, queda claro que no podemos dudar en absoluta del poder de Dios. El resplandor de Dios es la representación de Dios en su máxima expresión para los seres humanos. Podemos llegar a una conclusión sencilla. Dios, pon tu presencia en mí para que me ilumines. Que Cristo habite en mi corazón y que se manifieste el Espíritu Santo en mis acciones para vivir en tu gracia y en paz contigo, dando testimonio de ti. Apartado de ti, no soy nada. Apartado de ti estoy ¿qué? En la oscuridad. Qué fuertes palabras cuando nosotros tenemos que decirle, Señor, habita toda tu presencia en mí. Dígalo usted también con fe. Dios, habita tu presencia en mí. 2. Resplandecer el rostro también significa aclara mi entendimiento. Lejos de la presencia de Dios, podemos perder el entendimiento, la guía, los tiempos y obviamente las ordenanzas, las enseñanzas, los mandamientos que Dios nos da. En 1 Samuel 14, versículo 27 dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y llevó a su mano a la boca y ¿qué dice? Y fueron aclarados sus ojos. Una expresión bíblica cuando usted la escuche, especialmente en los salmos, si le dicen, fueron aclarados los ojos, ¿qué quiere decir? Dios te dio la oportunidad de entender. Dios te quitó las vendas. Dios te tumbó las escamas como a Pablo. ¿Fueron aclarados quién? Tus ojos. Así que, de una manera poética, podríamos decir, Dios, pon tu presencia en mí para entender en qué situación estoy. Pon tu presencia en mí para entender por qué es mi aflicción, por qué mi prueba, por qué mi enfermedad, por qué no cambia mi carácter. Pon tu presencia en mí, Señor, para que aclares mis ojos, para poder entender, para poder corregir. Si Dios no pone su presencia y su luz en nosotros, no podemos caminar a la corrección. No podemos. Déjame entonces, Señor, saber qué es lo que hice mal. Déjame entonces, Señor, saber lo que he hecho mal. En palabras concretas, deja darme cuenta de la situación para entender cómo mi mente humana
está dando pasos equivocados o cómo mi mente humana está yendo hacia tus caminos que son realmente necesarios. Salmos 4, versículo 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, ¿y qué dice? La luz de tu rostro. O sea, para saber el bien que necesitamos, la luz de su rostro. Y en la actualidad podríamos ir a Proverbios y decir que la palabra es la luz de Dios y que para hacer lo bueno, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, necesitamos la palabra de Dios. No podemos entender hacer las cosas buenas si no está Dios presente en nosotros. Entender el bien y el mal, entonces, mis hermanos, que fue lo que comieron a Adán y Eva, nos lleva a una conclusión tremenda. Hemos caminado a la oscuridad, alejándonos ¿de qué? Del rostro de Dios. 3. Resplandecer el rostro de Dios significa restáurame. Ayúdame, ¿verdad? Restáurame. Lejos de la presencia de Dios, no podemos entender el proceso de la restauración. Salmo 80, versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos. Y quiero que ponga atención nuevamente. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tus rostros y seremos ¿qué? Salvos. Necesitamos la restauración de Dios y cuando nosotros ya somos salvos, entonces nuestro rostro empieza a resplandecer. La palabra que se utiliza aquí en su raíz primitiva es la palabra shub, que ya alguna vez lo hemos comentado, que es la palabra shubo, que significa volver o regresar al punto de partida. En otras palabras, para que Dios resplandezca su rostro en mí para restaurarme, yo necesito como punto de partida arrepentirme. Yo no soy pecador, ¿no? Bueno, cuénteselo a quien más confianza le tenga, porque si usted dice que no es pecador, hacia Dios mentiroso. Eso dice la palabra. Así que somos pecadores y tenemos que reconocerlo. Esto puede significar entonces que estamos diciendo, déjame convertirme de mis caminos del mal, déjame cambiar, regálame de tu perdón, regálame de tu misericordia, restituye mi relación contigo. Así que cuando usted haga la frase, Señor, que resplandezca tu rostro en mí, ¿qué está pidiendo también? Quiero que la relación se restablezca. Quiero hablar contigo como amigos. ¿Alguna vez nos hemos enojado con alguien que queremos mucho, no? Y a veces pasa el tiempo, los días, los años, y no volvemos a hablar con esa persona y la extrañamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ser lo suficientemente humildes para pedir perdón, para pedir disculpas, porque aunque no hayamos sido culpables, sí hemos sido orgullosos en no buscar a la persona. ¿Correcto? ¿Nos guste o no? Si no buscamos la reestructuración con la persona, fuimos orgullosos. Necesitamos que la persona también trabaje con nosotros. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es ¿qué? Reconocer mi error para restituir esa relación. Y ante Dios, pues obviamente Él es perfecto, Él no comete errores, entonces, ¿quién es el que tiene que ir a pedir perdón? ¿Queda claro? Pues nosotros. ¿Y ahora le conviene a Dios que pidamos perdón? ¿O le conviene a nosotros? Nos conviene a nosotros. Nos restituye, nos restaura, nos repara, nos da una nueva vida. Ahora, Dios fue tan bueno y tan hermoso que si revisamos toda la Biblia, quiere decir que Dios nos dio el restablecimiento de la relación a través de ¿quién? De su sacrificio grandioso, de su Hijo amado, Cristo Jesús. A través de Jesús tenemos redención. Solamente a través de Jesús tenemos restauración. Solamente a través de Jesús estamos justificados ante el Padre. Solamente a través de Jesús estamos perdonados ante Dios. Solamente a través de Jesús tenemos una nueva vida en Dios. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahí note qué potentes palabras dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Estamos restaurados a través de quién? De nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Estamos redimidos, restaurados y obviamente perdonados a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Con esto reconocemos por lo menos 3 puntos. No hay salvación sino por la gracia de Dios. Y esto usted lo puede leer cuidadosamente en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Segundo punto, que no es posible obtener el favor de Dios sin arrepentimiento. Hechos 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de ¿qué? De los pecados. Y recibís el don de ¿quién? Del Espíritu Santo. 3. Restauramos la paz para con Dios solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Salmo 13, versículo 3 dice, mira, responde, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma ¿dónde? En la muerte. Ahora, acuérdense que la muerte de la que nosotros como creyentes queremos salvarnos no es de la muerte física. La muerte que a nosotros nos interesa estar lejos es de la muerte espiritual. 4. Regrésame la sonrisa. Regrésame la alegría. Regrésame el gozo de la salvación. Regrésame el sonreír. Regrésame la felicidad. Regrésame el poder estar contento. ¿Alguna vez usted ha estado deprimido o deprimida? ¿Alguna vez ha estado con muchos problemas? En la cual ni siquiera puedes levantar tu quijada a sonreír. Donde ves que toda la gente está contenta y tú tienes la cara amarga. De chícharo a veces, ¿no? ¿Verdad? No puede uno ni levantar los ojos de la pesadez que tiene. No puede uno ni siquiera abrir la boca. Quisiera que nadie estuviera cerca de uno. Quisiera que no pasara el tiempo. No hay forma de responder. Lejos de la presencia de Dios, podemos perder la felicidad, la sonrisa, la alegría de servirle a Dios, de darle nuestra vida y de entender uno de los mandamientos más fuertes. Todo lo que ocurre es bueno para el que es creyente. ¿Cierto o no? Todo es bueno para nosotros. No olvidemos sonreír ante las pruebas. No olvidemos sonreír ante la enfermedad. Esto es temporal. Es temporal. Sonríe sobre tu sirviente, dice el Salmo 31, 16, ¿verdad? Sonríe sobre tu sirviente. Cambiando un poquito la versión de resplandecer, dice sonríe sobre tu sirviente. Ten piedad de mí, rescátame. Si Dios pone su sonrisa, su amor, su felicidad y te da tu toque en el corazón, ¿cómo estaríamos? Gozosos. David dice que más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, más vale un día, una hora, un minuto en la presencia de Dios que todo el día fuera de la presencia de Dios. Él restaura el gozo de nuestra salvación. En el mismo Salmo 30 dice, versículo 11, ya lo hemos estudiado, ¿has cambiado mi lamento en qué? En baile. Desataste mi cilicio, es decir, mis ropas de funeral, mis ropas de arrepentimiento, mis ropas de manifestación que te he ofendido, y me ceñiste ¿de qué? De alegría. Y obviamente podríamos seguir diciendo, gloria mía, gloria mía. ¿Quién es mi Señor? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es mi Señor? Jesús mi Salvador. Cuando la gente sonríe, ¿cuántos de ustedes saben que es un símbolo de libertad? Cuando la gente sonríe, ¿cuántos de ustedes saben que se crea un ambiente de interacción humana hermoso?
que nos ayuda la sonrisa a generar confianza, sensación de gratitud, sensación de amabilidad, sensación de confianza. ¿Sí sabía que el sonreír beneficia a nuestro hipotálamo? Nuestro hipotálamo está a la mitad del cerebro y hay una producción de endorfinas, lo que quiere decir que aun cuando estemos muy enfermos, pudiéramos sentirnos con salud, con gozo, con libertad. Activa nuestras glándulas adrenales, lo que quiere decir que estaríamos llenos de actividad, descanso, amor, paciencia, benignidad. No es lo mismo estar con la cara apachurrada, ¿verdad? ¿No? Con la cara de perro bulldog, ¿no? ¿A quién le cae bien una persona con una cara de perro bulldog? No, cara de pocos, ya ha sido esos de pocos amigos. ¿A quién? ¿A quién? A cuando ves una cara agradable con una sonrisa. Ya, con el ceño fruncido. Con el bigote para arriba, ¿no? Hasta te hace estornudar el bigote porque lo metes acá, pero te quieres sentir así como, no. Dios no necesita fruncir el ceño para darnos autoridad. ¿Sabe una cosa? Y esto yo lo he aprendido ante el tiempo. Cuando realmente eres un verdadero líder real. Como Moisés, que tenía ese carácter fuerte, también tenía la alegría de servir a Dios. ¿Por qué? Aunque no me lo crea, la sonrisa reduce la tensión. Ayuda a mantenerte en un buen ánimo. Ayuda a destresar tu cuerpo, a quitarte los dolores, hay veces que la gente viene y me dice, es que ya no aguanto la cabeza, ya no aguanto los omóplatos. Pues sí, pero hay que bajarle un poquito. Si le bajas 3 rayitas al estrés, eso se reduce. ¿Cuánta gente vive en el pasado? Esto es interesante, ¿no? Yo he visto gente con la que platico y, no, es que yo era bien alegre, bien contento, y hacía cosas tremendas, y era bailarín y todo, y ahora ya no, me ha hecho mucho daño la vida. ¿Qué te cambió? ¿Qué te ha hecho tu lamento? Busca a Dios para que tu lamento se convierta ¿en qué? En baile, en alegría. Servimos a un Dios glorioso, no a un Dios opaco, sin brillo. Tenemos a un Dios que donde camina, todo resplandece. Si dejas que camine Dios en tu corazón, imagínense cómo va a estar la alegría. No importa el cáncer, no importa los riñones, no importa el estómago, no importa, siempre y cuando la presencia de Dios esté con nosotros y le estemos participando como con alegría. Regrésame ese gozo de la vida, Señor. Ayúdame a llevar tus mandamientos con alegría. Déjame estar en tu presencia. No importa la situación que esté viviendo, permíteme sonreírle al mundo. Mucha gente me dice, es que cuando uno está enfermo es el peor momento que tienes en tu vida. ¿Cómo puedes estar alegre? Le digo, yo nomás me pongo a pensar Salmo 41 y Dios va a estar en mi almohada. Si yo estoy enfermo y me visitas como creyente, imagínate qué alegría que Dios de manera personal se vuelve así como el enfermero de uno, el doctor de uno, y está maullando tu almohada, presente en ti en tu cabecera por tu enfermedad. ¿Quieres a Dios más cerca? ¿Quieres a Dios más cerca? Bueno, hermano, ¿es un privilegio entonces estar enfermo? No, yo no estoy diciendo que es un privilegio. Es un privilegio que aún en enfermedad Dios quiere estar contigo. Alegra tu corazón. Cambia tu cara. Cambia tu expresión. Nadie quiere a una persona amargada. ¿Les recuerda un amargado? Aunque no lo dice la Biblia directamente. Jacob. Jacob dijo, voy a bajar vestido hasta el Seol por la muerte de mi hijo ¿qué? José. Y a partir de ahí ya no volvió a aparecer Jacob en la Biblia. Hasta que se vuelve a reunir 17 años después
con su hijo José. 17 años de amargura. 17 años de estar cuidando a Benjamín con la niña de sus ojos para que no le pase nada al último tesoro que tenía de su esposa Raquel. No, había 11 hijos más. Había que gozarlos. Jesús dice entonces que debemos de seguir todos los mandamientos de Dios como tristes, como si tuviéramos un policía. No, con alegría. Vea lo que dice Lucas 6:46 y lo voy a leer en la versión de las Américas. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? En otras palabras, no llames Señor a Jesús si no le crees que en los momentos difíciles, ahí está Él. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Pedro, no te preocupes, aunque te zarandee Satanás, yo voy a estar contigo orando para que tu fe no falte. ¿Qué más alegría necesitamos de saber que aunque no podamos ver a Dios, Dios promete estar con ¿quién? Con nosotros. 5. Resplandece el rostro también significa que el bien de tu bondad esté con ¿quién? En mí. Que el bien de tu bondad, tu bonanza, Señor, esté con ¿quién? Conmigo. En el versículo 16 del Salmo 31 dice, mirad con bondad este siervo tuyo, y dice, y sálvame por tu amor. ¿Con qué nos va a salvar? ¿Cuál es la herramienta que le está pidiendo el salmista? ¿Con cuál? Con tu amor. La bondad de alguna manera es definida como la cualidad de la persona que está regida a hacer ¿qué? Lo bueno en sus valores morales y éticos. Vea lo que dice Efesios 5, versículos 8 al 10. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo dice Pablo que éramos antes? Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Y viene la exhortación, andad como hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Que algunos no andaban como hijos de luz ya. Se estaban separando, se estaban yendo del Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué? Verdad. Dice, en toda ¿qué? Bondad. Comprobando lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. En términos más coloquiales o para poder explicarlos de una manera más sencilla, este es un tirabuzón que le echamos a Dios, ¿verdad? Págame con bien, aunque yo haya hecho mal. Fíjese lo que le estamos diciendo a Dios cuando le estamos pidiendo perdón, ¿no? Porque a veces tengo que actuar como discapacitado, como insensato, porque mi naturaleza carnal no me hace tener el conocimiento. Mas Dios en su bondad, en su misericordia, en su gesed, dice, no te preocupes, voy a extender a ti mi bondad. Nomás acuérdese que cada vez que vamos con Dios a confesarle el pecado, le estoy pidiendo un súper favor. Aunque he hecho mal en contra de ti, aunque he pecado en contra del prójimo, aunque he hecho todo lo malo, vengo a pedirte que me perdones, que me extiendas ¿qué? Tu bondad, tu misericordia y tu perdón. Le estamos pidiendo a Dios muchas cosas, si se dan cuenta. Le estamos pidiendo a Dios en nuestra oración, Señor, tú eres bueno y conoces mis debilidades, ayúdame. Ahora aquí tengo que ser claro y en fe. Tenemos que reconocer que somos débiles para mostrarnos humildes con Dios. Quiero tener una inclinación al bien, siguiendo tu palabra, pero no puedo. ¿Recuerdan cuando Pablo decía, ¿y qué hago con este cuerpo de muerta que queriendo hacer lo bueno hace lo malo?
Despierta la amabilidad en mí, Señor. Quiero ser amable con todos. Quiero ponerles buena cara, pero a veces traigo la cara apachurrada, la cara amarga. A veces traigo mi cara de perro bulldog también yo. O sea, a veces soy Doberman. A veces incluso me puedo convertir en hiena, ¿verdad? O quizás algo peor. No, despierta en mí la amabilidad para que se extienda la bondad también, que tú me das a los demás. No me abandones, Padre Celestial. No me dejes en la oscuridad de la maldad. No me dejes en la oscuridad de la perversidad. Señor, déjame desarrollar especialmente sentimientos de compasión por los demás. Le digo, ¿qué petición estamos haciendo más fuerte todavía en este momento? Que tu corazón, tu luz, viva en mi corazón. Romanos 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis ser amonestados los unos de los otros. 6. Necesito la aprobación de Dios. Tener la aprobación de Dios. Nada podemos hacer si no estamos aprobados por Dios. Así que lejos de la presencia de Dios, no podemos hacer nada porque no somos aprobados por Dios. En la presencia de Dios, Él nos da la guía para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y voy a volver a repetir, el cristiano no puede restringir la acción de Dios en la vida de sí mismo y en la acción de la vida de los demás. Efesios 4, versículo 29 al 32 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda ¿qué? Malicia. Antes sed benignos. Si Dios es benigno con nosotros, ¿nosotros cómo debemos de ser? Benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién? En Cristo. Así que un cristiano tiene que tener un anhelo preeminente. La meta del cristiano siempre debe ser que tiene que estar aprobado por Dios. Cuando usted va y hace un proceso de calidad y entra a un lugar en donde hay productos, tienen que llegar los inspectores y los inspectores van a decir: este producto es aprobado y este producto no es aprobado. Jesús va a tener unos inspectores, si usted sí lo sabe, ¿verdad?, que van a separar el trigo de la cizaña, y esos inspectores son los ángeles. Así que si usted está aprobado, va a ser tratado como trigo, pero si usted está reprobado y no está aprobado, entonces va a ser tratado como cizaña. Y bueno, para los que no creen en el castigo, Jesús está refiriendo el castigo eterno o el gozo eterno. Usted decide cuál. Así que esta porción es muy importante porque siempre tenemos que ser aprobados por el inspector de todos los inspectores, que es Dios. Y a esto se le llama aceptación divina. Entonces, la aceptación divina no es otra cosa más que Dios te acepte cuando tú crees en Jesucristo. En conclusión, entonces, si usted pudo ver rápidamente que yo ya había mencionado toda la predicación anteriormente, cuando di la definición de airá. Ahora, escuche. Haz resplandecer tu rostro sobre tus siervos significa: resplandece tu luz en mí, ilumíname, dame entendimiento, ayúdame con las situaciones que no entiendo, restáurame de mi ignorancia, ayúdame con mi desobediencia, regrésame la sonrisa, déjame vivir con alegría tus leyes, déjame vivir con alegría la vida que tenemos independientemente de las situaciones que tenga, déjame llenarme de felicidad, dame de tu bondad, pero especialmente, Señor, que sea yo aprobado para ti en tu reino. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito.
Te pido, Señor, que estos conceptos los podamos llevar. No está fácil, es solo una frase, pero una frase que implica un gran trabajo para nosotros. Yo sé que tú nos vas a dar el entendimiento, nos vas a regalar la restauración. Yo sé que en Cristo Jesús somos salvos, que tú nos vas a restaurar la sonrisa, que vas a poner nuestro lamento en baile, Señor. Sé que también tú tienes una luz admirable para el fin de los días. Llénanos, Señor, de esa alegría, de esa bondad, para que podamos nosotros ser aprobados nuevamente. Señor, si en alguna vez te estamos desobedeciendo, te ponemos nuestro corazón en este momento y te declaramos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a reflexionar sobre ellos. Danos un minuto, Padre Celestial, para que nos reveles los que han sido ocultos para nosotros. Ayúdanos a conocer cada día más, porque queremos resplandecer como tú quieres que resplandezcamos, Señor. Que seamos luz para los demás, sal de la tierra, guía entre ciegos, Señor. Que nos lleves a reestructurarnos en entendimiento, que amemos tu palabra, que entendamos que la luz de tu palabra es la que nos guía, Señor. Ayúdanos también, Señor, a no limitar tu obra, tu fuerza, tu energía, sino que creamos en fe cada día que tú eres quien opera en nosotros, Señor. Restáuranos de nuestra ignorancia. Señor, no permitas que entremos en falsas doctrinas. Señor, no permitas que nos desvíen de la fe. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pido por cada uno de mis hermanos, para que si tienen alguna deuda contigo, procedan al arrepentimiento, Señor. Que tu luz les resplandezca, que el brillo esté con ellos, pero especialmente que todo el entendimiento que tú nos has dado caiga en nuestro corazón, en nuestra cabeza, y podamos ser, ahora sí, el alma de los que están en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra con fe, con amor, con denuedo, con fuerza, con energía, teniendo esa responsabilidad que tú nos das, porque hemos tenido ese encuentro contigo. Queremos que el día de hoy, que estamos en tu presencia, nuestro rostro también resplandezca para llevar la palabra con denuedo y cumplir con esa ordenanza que tú nos das de que todas las personas conozcan también de tu evangelio. Moderen su carácter y cada día se parezcan más a ti. Te pido por cada uno de los que están aquí, Señor. Te pido para que los restablezcas. Te pido, Señor, para que puedan hacer las cosas que necesitan dentro de sus trabajos, pero que nunca te oculten a ti, que nunca te pongan en la oscuridad, sino que siempre resplandezca la luz admirable que eres tú, aún ante las personas que no te conocen o aquellas que disfrutan en atacarte, Señor. Porque sabemos que tú también cambias esos corazones y puedes hacerles resplandecer también su rostro. Que vengan al arrepentimiento todos aquellos que tú has puesto y a todos aquellos que tú has elegido. Gracias, Señor. En tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.